Despierta, Señor, los carismas de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos vieron el eclipse? ¿No lo vieron? Nosotros fuimos a verlo al parque con mi familia y ahí estaba un gringo con sus telescopios. Si me quieres ver, me dijo, claro, le dije yo. Ahí, y se ve calidad, se ve bonito. Ahí sí que Dios nos da ese privilegio. El próximo me decían que va a ser en el año 95, creo, por ahí. Entonces ya me sospecho que el Señor ya vino por nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ver desde allá. Pues gloria a Dios. Estudiando lo profético es bien importante porque el mismo Señor dijo que se levantarán falsos profetas. Mateo 24, el Señor dice, se levantarán falsos profetas en el tiempo final, falsos ungidos. Entonces el ministerio profético falso está preparándole el camino al falso profeta que va a venir en el tiempo final, ¿verdad? Así como el anticristo, ya hay muchos anticristos. Todo lo que está contra Cristo ya está preparando el ambiente, el camino para que venga el verdadero anticristo. Y así el ministerio profético. Por eso es importante conocerlo, es importante estudiarlo para que, como dicen en Guatemala, no nos den atol con el dedo, ¿verdad? Y podamos nosotros tener el discernimiento y sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, hermano. Son tiempos peligrosos. La Biblia lo dice, Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y empieza a dar un montón de características. Entonces, cuando vemos nosotros, por ejemplo, al Señor, nuestro amado Señor, ¿cuántos aman al Señor? Vemos que en Él se cumplen todo, hermano. Él es el cumplimiento de la palabra. Y le preguntábamos a los hermanos en un examen, según la Biblia, ¿quién es nuestro apóstol? ¿Verdad? Y muchos ponían el apóstol Sergio, decían, pero es según la Biblia, ¿verdad? Apóstol Lewin. Pero según la Biblia, según la palabra del Señor, Jesús es nuestro apóstol. ¿Verdad? Obviamente pues hay ministerio apostólico, ¿verdad? Al cual nosotros pertenecemos y amamos. Pero dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire que el llamamiento no es terrestre, sino es celeste. Considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Entonces Jesús es apóstol, pero también Jesús es el pastor, el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y es porque hay malos pastores. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Entonces ahí vemos ya dos ministerios primarios que el Señor vino a cumplir. Pero también dice que Él es maestro. Por ejemplo, acá en Juan 3:1 dice, había un maestro también, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente, porque era un maestro. Cuando el Señor platica con él, le dice, tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Ahí está, en esta plática es algo impresionante porque está de maestro a maestro, ¿verdad? Pero Nicodemo lo reconoció y le dice, entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces ya vemos tres ministerios primarios en la vida del Señor. Pero también el Señor fue y ha sido el evangelista más grande que ha habido sobre la tierra.
Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y la prédica era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces allá vemos 4 ministerios primarios de aparte que él es el ungido de los ungidos, pero también él es profeta, ¿verdad? Y ese es el tema: Jesús el profeta. Jesús el profeta. Vamos, ya pues ya dimos un poquito la introducción a la escuela profética, pero qué mejor empezar que con el profeta de los profetas, ¿verdad? Porque algunos todavía no llegan a eso, algunos que solo enojados viven son projetas. No. Pero en el caso de nuestro amado Señor, hermano, Él es el profeta. Y es bien importante eso, porque las palabras del Señor, hermano, dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, cuando vemos el profeta, a Jesús en su faceta de profeta, vemos nada más y nada menos Mateo 24. En Mateo 24, hermano, está todo lo que está sucediendo. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna, echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues aquí hasta ya había dicho él de guerras, rumores de guerras, todo lo que está pasando. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas, a las puertas. Entonces, y ahí lo mismo lo dice en el verso 35: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que el Señor dejó sentada la doctrina escatológica y dejó el Señor establecido, hermano, el mapa escatológico, porque Él es el profeta. Y digo, así va a suceder. ¿Qué señales habrán de tu venida? Y entonces el Señor empezó a enseñar. Y hermano, tremendo, Mateo 24. Pero entonces cuando vemos al Señor como profeta, dice la Biblia, un texto que se ha utilizado mucho este año: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Pero cuando usted ve el contexto de la palabra, el Señor está hablando de sí mismo. El Señor está diciendo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Entonces el Señor está hablando de sí mismo y está diciendo: yo puedo venir. Usted sabe que el Señor se manifiesta de muchas maneras. Entonces el Señor dice: a la medida que se te revele todas las facetas que yo tengo, así vas a recibir bendición. Porque algunos, hermanos, miran al Señor hasta la fecha, fue un gran hombre de Dios. Algunos lo miran hasta como un revolucionario, que él vino a cambiar muchas cosas. Pero muchos no lo miran como Dios. Muchos lo miran como un judío más, ¿verdad? Pero esa es la medida que tú tengas la revelación del Señor. Por ejemplo, usted unas semanas atrás, antes de conocer a Cristo, ahí andaba usted cargando. Antes de conocer a Cristo, usted lo cargaba a Él, ¿verdad? Usted en el pecho peludo. Ahí andaba usted al Señor con su gran cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la faceta que usted conocía del Señor era que estaba muerto. Pero un día le dijeron a usted que Él no murió, sino que Él resucitó y está vivo y a la diestra del Padre, y quiere entrar en tu corazón y quiere transformar tu vida y te ama. Entonces usted tuvo un encuentro con el Salvador, con el resucitado. Y a la medida que vamos teniendo más revelación de quién es el Señor, mejor recompensa vamos a obtener. Pero es bien importante. Mire, alguien que nos visite por primera vez, yo no soy su pastor, ¿verdad?
sino que soy el pastor o el predicador, ¿verdad? Dice, bueno, vine a esta iglesia y sí, el predicador está guapo, pero sí, está bueno el pastor, está bonito, habló, me gustó, pero no soy su pastor, ¿verdad? Pero cuando ya la persona decide someterse, decide entregar su alma al ministro, porque una de las cosas que la oveja tiene que hacer es entregar el alma al ministro, para que su alma sea pastoreada y sea restaurada, porque eso dice, el ministro va a dar cuentas de las almas. Pero si usted no ha entregado el alma, no espere que nadie dé cuentas de usted, porque el pastoreo no es impuesto. Pero cuando usted dice, bueno, está bien, me voy a congregar aquí, usted va a ser mi pastor, amén. Pero a la primera que lo regaña a uno, usted no, hermano. Pero luego dice, no, reconozco paternidad. Yo lo miro a usted como mi padre. Entonces algunos empiezan a reconocer paternidad. Y entonces, a la medida que va teniendo una relación mayor aún con el ministro que Dios pone, así también va usted a ver su desarrollo en la congregación. Si no, siempre va a estar oponiéndose. Nunca va a crecer, nunca se va a desarrollar. Siempre va a estar ahí, pero esos son otros 20 pesos. Entonces aquí el Señor está hablando de sí mismo. A la medida que me conozcas, así vas a recibir tu recompensa. Entonces dice, si me recibes como profeta, recompensa de profeta tendrás. Si me recibes como pastor, recompensa de pastor tendrás. Si me recibes como evangelista, como apóstol, como maestro, como el ungido, como el salvador, como el rey, así será tu recompensa. Entonces, tremendo, porque el Señor también quiere que se le vaya reconociendo en todas sus facetas. Entonces, cuando dice que el Señor empezó su ministerio, en sus primeros días, llegó a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para que los ciegos recuperen la vista. Y termina diciendo, y a proclamar el año favorable del Señor. Y luego en el verso 21 dice, y comenzó a decirles, dice que él terminó de leer y todos estaban viéndolo a él, pero no viéndolo así con una vista normal, sino que sus ojos estaban concentrados en el Señor, porque ellos estaban viendo la palabra viva. Y entonces les comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura frente a ustedes. Y entonces yo miraba desde el ángulo profético, desde lo que queremos enseñar, que al profeta genuino se le van cumpliendo acontecimientos que le van señalando. Que desde antes de que el Señor lo llame al ministerio profético, le van diciendo, mira, esto y esto sentí contigo, o esto y esto, o el Señor le da un sueño y al cabo del tiempo se le cumple. O viene y dice, tengo que ir a la iglesia porque yo sé que el Señor me va a hablar hoy. Y cabal viene y un hermano le habla, o el pastor le habla, o el predicador invitado le habla y le dice algo. O sea que al profético, al profeta, primero va a experimentar en sí lo que es los cumplimientos proféticos. No, un profeta no va a surgir de la noche a la mañana, sino que va a estar en una escuela y se le van a ir cumpliendo las cosas. Por ejemplo, le dice Elías a Eliseo, si me ves, cuando se ha quitado de ti, te será hecho lo que has pedido. Y entonces lo vio, recibió el manto y dice que a ver si funciona, dijo.
y golpeó las aguas, ¡pum! Y se abrieron las aguas. Digo, se le cumplió. O sea que al profeta se le va a cumplir. Va a tener, ¿cómo sería la palabra? Impregnado en él acontecimientos que se le han dado. Va a tener experiencias. Va a tener, hermano, testimonio vivo de lo profético, para que Dios lo llame a lo profético. Entonces, vamos a tomar a Jesús como ejemplo, pero es una enseñanza para conocer en sí cómo opera el ministerio. Ahora dice acá Mateo 13:54. Dice que empezaron a ver todo lo que él hacía y dice, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? Pero mire el término hasta despectivo. ¿Dónde obtuvo esta sabiduría? Pues, ¿de quién es pues? Y estos poderes milagrosos, en vez de ver el milagro, en vez de ver la señal, en vez de darse cuenta del poder que había en él, empezaron a cuestionarlo. Bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es? ¿No es el hijo del, y empieza a decir del carpintero, ¿verdad? ¿No se llamaba su madre María? Sus hermanos no son sus hermanos biológicos, los hijos de su madre. Jacobo, José, Simón y Judas. Para los que decían que María no tenía hijos o que era inmaculada, ¿verdad? No. María tuvo su familia, tuvo sus hijos, los hermanos del Señor. No conocemos sus hermanos, pues. Pero como que los hermanos también no daban buen testimonio. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanas el Señor. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y entonces el Señor, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en su casa. Entonces aquí es bien tremendo, porque muchas veces, hermano, el lugar más difícil de conquistar es la casa. Es la casa. Es como cuando uno está en una piscina y imagínense que hay varios en una piscina que no saben nadar y que están juntos. El más fuerte se agarra y hunde a los demás con tal de salir él. A veces en la casa es así. Donde más clavos va a experimentar un profeta o un profético es en su casa. El Señor me dio una visión, pastor. Hermanos, el Señor le dio una visión a Esteban. ¿Dice quién es, pues? ¿Y no es el hijo de fulano de tal? ¿Y no es su hermana, fue mi novia? ¿Y no su hermano tal cosa, pues? ¿Y qué está hablando este? Y entonces le pasa a muchos. A los ministros tienen que experimentar los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles. Por eso los primeros años en el ministerio son difíciles. Son complicados. ¿Y en dónde es el lugar más difícil donde puede encontrar honra? Es en su propia casa. Y muchos son cuestionados porque los conocen, porque hay convivencia. Cuando alguien viene y dice, hasta uno de ministro puede menospreciar a alguien, hermano. Pastor, bien, le quiero contar un sueño. Ya le ha contado como 10 sueños. Contámelo pues. Y uno lo oye el sueño y está bonito tu sueño, y se va. Ni caso le hace. Al cabo del tiempo, sucede lo que dijo, y uno dice, vos volviste a contar ese sueño. Pero ya tarde, ¿va? Porque a veces puede pasar que entre nosotros mismos nos cuesta reconocer lo que Dios está haciendo en nuestros hermanos. Y cuando un hermano anhela
A veces lo miramos, ¿qué tiene este? Pero mire, no es usted el que pone, sino el que pone es Dios. Y el que llama es Dios. Ni siquiera usted mismo se puede poner. Bueno, sigamos. Entonces, pero sí tiene que haber un reconocimiento profético. Sí tiene que darse el reconocimiento profético. Mateo 21:10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces, Jesús no entraba y decía: miren, yo soy profeta. No, él decía: si me reciben como profeta, recompensa de profeta tendrán. Entonces aquí ya hay gente que lo está reconociendo. Para nosotros, hermano, es fácil comprenderlo. Para nosotros es fácil entenderlo. Tenemos la Biblia, tenemos la historia, tenemos los datos, y entonces decimos: esos tan cabezones que eran. Pero para ellos no, porque Jesús era un contemporáneo de ellos. Y ellos lo conocían. Y ellos lo miraban, hermano, que de repente, básicamente es como que yo les dijera a ustedes ahorita: hermanos, les voy a decir que en realidad yo soy Jesús. Algunos hasta se rieron, hermano. O sea, que yo lo convenza a usted, eso va a ser difícil. Pero a Jesús le pasaba lo mismo, porque la gente lo miraba y decía: ¿cómo así? Porque miraban sus limitaciones, miraban que sudaba, miraban que tenía hambre, miraban que se cansaba. Pero entonces aquí viene el primer reconocimiento. Entonces no es un verdadero, entonces viéndolo desde la perspectiva profética, no es lo mismo decir yo soy a que vengan otros y digan Él es. Él es. Tienen que venir otros y decir Él es. Por ejemplo, hermano, si viene una persona nueva, un matrimonio nuevo y se congrega aquí, fácil va a ser para ellos decir que yo soy el pastor. Fácil. Porque ellos ya vienen y ya me conocen en la función. Pero con los que uno empezó, con los primeros, o con los hermanos, con los que yo fui anciano con ellos allá en la iglesia donde me congregaba. O para que usted me entienda, es como que yo agarre a un hermano y le diga: hermano, vamos a abrir obra en tal lugar, te vas a ir tú con tu esposa y vamos a enviarte a fulano y a sutano que te ayuden. A los ayudas les va a costar reconocerlo, pero el reconocimiento se tiene que dar de otros. Entonces tiene que venir, ese es un proceso, hermano, es un proceso. Yo me estoy entendiendo y me está gustando el tema, así que veamos parámetros proféticos, por ejemplo, en el Señor, o comparaciones. Marcos 6:14. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. A mí me impactaba eso porque no dijeron, este es un profeta moderno, sino que dijeron: este es del calibre de los antiguos. Este es como Elías, como Eliseo, como Samuel. Este es de los profetas antiguos, no moderno. ¿Por qué? Porque es importante eso. Porque hoy en día, hermano, vemos muchos profetas que hoy solo declaran prosperidad.
y que no se parecen en nada al modelo profético que está en la Biblia. De entrada van y le hablan, hermano, y a quién no le gusta que le digan, hermano, que le va a ir bien. ¿A quién no le gusta? Imagínense que usted va a un lugar y yo, que en la internet, ¿verdad? Que todo se mira. Ahí estaba un profeta, mira un negocio, miro números, miro no sé qué, y al que le están dando la profecía, brincando y recibiendo. Y yo no digo que esté mal, pero ¿por qué a Jesús le dijeron, este no es como o sea que en el tiempo de Jesús habían profetas, o algunos se llamaban profetas. Reconocido solo estaba Juan, el último de los profetas, dice Juan el Bautista. Pero seguramente habían otros que tenían el título de profeta. Pero cuando Jesús apareció en su ministerio profético, dijeron, este no es como los que conocemos, este es como los antiguos. O sea, había un parámetro, una comparación en base a lo que ya había pasado. Entonces Jesús fue comparado con el modelo antiguo, no con un modelo moderno o como es una iglesia emergente que va surgiendo con nuevas cosas, sino Jesús fue comparado a algo que ya estaba establecido, hermano. Yo sí me estoy entendiendo, hermano. Ya que yo no me entienda, ya sería otro clavo, pero hoy las visiones, hermano, solo son de cosas modernas, pues, de cosas nuevas. Como le digo, no está bien, pero debe de haber un balance. Debe de haber un balance. Entonces, dice que tenía senda antigua. ¿Qué dice el Señor? Se parece a los antiguos, es decir, tenía senda antigua. Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda correcta y andad por ella, la senda antigua. Sigamos. Ahora ya en el oficio profético. Juan 4:17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Tremendo. Porque 5 maridos has tenido con los dones activados. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. Tan lindo el Señor, ¿verdad? Tan lindo el Señor, hermano. Y la mujer le dijo, Señor, me parece, dijo ella, que tú eres profeta. Y era profeta. O sea, la samaritana, ¿cómo se iba a hacer el quite, hermano, ahí? Si el Señor dice que envió a sus discípulos por alimentos, porque Él tenía una misión específicamente con esa mujer. Ella salía a recoger agua a la hora que nadie salía, la hora más calurosa. Todas las doncellas salían en la mañana o en la tardecita. Ella salía al mediodía porque parece que tenía mala fama. Era muy clavera. Quitaba maridos. Si 5 había tenido. Y el que ahora no tenía no era de ella. Pero bueno, sigamos. Y entonces se le apareció el Señor y le comenzó a decir todo lo que le estaba aconteciendo, todo lo que le estaba pasando. Me parece que eres profeta, hermano. Y entonces lo que yo miraba acá, que en el oficio profético el Señor le dice, mira, me estás mintiendo, pero en esto decir la verdad. Como diciendo, aplicando la verdad, pero con misericordia del Señor. Entonces el oficio profético no es para asustar a nadie, ¿verdad? Ni para enviarle juicio a la gente. A veces dice, viene un profeta, hermano. La gente se asusta y no viene. Pero hasta en eso se va a conocer. En eso se va a conocer que el verdadero profeta tiene que tener el corazón de Dios y tiene que tener misericordia. Tiene que tener misericordia. Mira, me estás mintiendo, pero en eso has dicho verdad, no tengo marido porque el que ahora tienes no es tuyo. Entonces el Señor era paciente. Fue paciente con esa mujer.
La mujer, hermano, le pone una serie de trabas y el Señor paciente le va dando la palabra. Tenía visión el Señor en su oficio profético. Voy a ir con esta mujer. Tenía una estrategia, porque esa mujer luego agarró y se fue a evangelizar toda Samaria. O sea que un verdadero profeta no anda buscando las multitudes, sino anda buscando ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios le envía a una persona le va a hablar. Pero a veces, por eso no es bueno, hermano. A veces cuando los ministros, ahí andan ministros errantes llamando, a mí me llaman, hermano, cada rato. Mire, soy el evangelista internacional, intergaláctico, acabo de sacar una campaña en Urano y se convirtió Mengano. Y justamente ando por el área y tengo disponible tal día, así de un solo, hermano. O hay algunos que los invitan, ¿verdad? Que son famosos. Miren, lo invitamos a una, está bien, yo voy, de ofrenda es tanto. O quiero tal hotel, quiero transportación y quiero 2 personas que me ayuden ahí en las cosas que yo necesito. Hermano. Pero el modelo del Señor era diferente. Era diferente. Claro que cuando usted ya tiene una amistad con alguien y le dice usted, por ejemplo, hay ministros que yo les digo, siempre que andes por acá, avísame, pase a visitarnos. Ya es diferente, ¿verdad? Cuando lo llaman a uno, mira, pero porque uno ha abierto la puerta. Pero en el caso del Señor, hermano, dirigido por el Espíritu. Dirigido por el Espíritu. ¿Sí está aprendiendo algo o no? Y miren, lo que hace un verdadero profeta, ministra la llenura del Espíritu Santo. Que no solamente se quiere quedar él con eso, sino que quiere que todos compartan la bendición. Ahora, dice que había una fiesta y el último día de la fiesta, imagínense, 7 días de fiesta y el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si alguno todavía tiene sed, venga a mí y de su interior, como dice la escritura, brotará un río de agua viva. Y entonces, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir el Espíritu, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es el profeta. Entonces en este versículo, hermano, el verdadero profeta es dirigido por el Señor y el propósito es que la gente sea llena del Espíritu Santo. No es un showman como dicen en Guatemala. No es alguien, hermano, que a veces, hermano, las miradas están sobre el ministro. A veces las miradas se desvían sobre el ministro. Y eso es básicamente cuando llegó Abraham con su esposa Sarai y aquel Abimelech y el faraón la vieron, hermano. En el caso de Abimelech la vio y Abraham dijo, es mi hermana. Mucho gusto, cuñado, le dijo aquel de una vez. Y se la llevó. Y en un sueño le hablaron a ese hombre que le estaba quitando la mujer a Abraham y le dijo, devuélvele la mujer a ese hombre porque es profeta. Qué tremendo. O sea, Abraham era profeta. Devuélvele la mujer. Entonces cuando un ministro, todas las miradas están sobre él, es como que le quiere quitar la mujer al Señor, la amada. Por eso tus miradas siempre tienen que estar en el que compró tu vida allá, el que te ama, hermano.
en él. Por eso, mire, yo pues bromeo a que soy guapo, pero realmente el Señor, casi todos los ministros son feos. Mire, yo todavía no humilde, no de que somos, sino Dios nos hace feos para que la gente no ponga su mirada en nosotros. Y lo que ponen es la gracia de Dios sobre uno. Pero es difícil encontrar ministros así simpáticos, guapos, panzones, gordos, chiquitos, pelones, de todo, hermano. Pero con la gracia de Dios, habemos las excepciones, pero esa es otra cosa. Necio, necio que quiera. No, yo sé, hermano. Por lo menos me casé, es lo importante. Ahora, y que el Señor no le quite el velo a mi esposa todavía. El verdadero profeta ministra la llenura del Espíritu Santo. Es una característica que busca que cuando usted sale de un culto donde hubo un profeta, usted tenga el testimonio de que usted fue lleno del Espíritu de Dios. Eso es lindo. Eso usted le va a dar testimonio de que ese hombre es un hombre de Dios cuando usted sale de la iglesia y dice que culto, Dios me bendijo tanto, Dios me marcó, me llenó, que usted sale enamorado de Dios y no del ministro. Al profeta se le activan los dones. Lucas 7:38. Y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y entonces el fariseo que había invitado al Señor dijo para sí, lo pensó: si este fuera un profeta. O sea, él todavía no tenía la revelación de que Jesús era un profeta, sino que él oía que le decían pero todavía lo estaba probando, todavía tenía sus dudas. Y entonces dijo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Este no es profeta. O sea, él basó eso en que el Señor no era profeta. Y entonces el Señor, usted sabe la historia, que el Señor, conociendo el pensamiento de él, se le activó el don. Entendió lo que estaba pensando y le dijo: te quiero contar algo. Y le habla de dos deudores, a uno que se le perdonó mucho y a uno que se le perdonó poco, y le pregunta: ¿quién amará más al que les perdonó la deuda? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Y entonces aquel dice: al que se le perdonó mucho. Y le hace la comparación: mira, ella tiene una revelación de quién soy yo y tú no la tienes. Cuando usted ve el texto siguiente, cuando el Señor le dice: te quiero contar algo, ¿sabe qué le respondió él? Dime, maestro. Ya como que digo, este no es profeta, pero tal vez es maestro. Pero al Señor se le activaron los dones. Y ahí mismo le dice a aquella mujer: tus pecados te son perdonados. Y entonces de una casa se puede ir una persona perdonada y se puede ir una persona, hermano, confundida por el tipo de revelación que tiene. Mira, aquí todos están oyendo la misma palabra, pero no todos la están entendiendo al mismo nivel. Algunos dicen: esto no es así. Otros dicen: no entendí nada. Otros dicen: wow, qué tremendo está eso. O sea, de todo, aquí hay de todo, pero la mayoría son de los que entienden. Va, los dormidos, un aplauso a Cristo fuerte. ¿Vio? ¿Se da cuenta? O sea que hay gente que está dormida y oyendo la palabra. Pero bueno, sigamos. Pues para que se despierte. Cabal, mire, esto es profético. Ábrelos. Va, no moleste a los hermanos. Misericordia quiere el Señor. El profeta
Abre los ojos, abre los ojos. Juan 9:17. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Había estado ciego toda su vida. ¿Qué dices tú de él? O sea, ¿qué revelación tienes de la persona que te abrió los ojos? Ya que él te abrió los ojos, para ti, ¿quién es él? Y él dijo: para mí es un profeta. Es un profeta. Y entonces eso es lo lindo, que el ministerio profético verdadero, genuino, te abre los ojos y te muestra cosas y te muestra el camino y tú puedes entender otras cosas. Hermano, ¿cuántos quieren que les abran los ojos? Ahora, mire, por eso le digo, los jóvenes vengan el sábado. El hermano está en una escuela profética que tiene nuestro apóstol. Y ahí está, el Señor lo está usando. Entonces envíe a sus patojos. Anda, mi hijo, anda. Vaya. Salga de la cama, amigo. Miren los patojos a la 1 de la tarde. Ya está el breakfast. Ya, amigo, ya está el desayuno. ¿Me lo traes a la cama? Le dice. Bueno. Entonces, lo profético te abre los ojos. Lo profético, lo que está pasando, te abre los ojos. Te abre los ojos. Entonces, nosotros tenemos ojos internos. Tenemos los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, hermano, y tenemos nuestros ojos que estos sí nos sirven para ver el mundo exterior, pero los de adentro, hermano, nos van a servir para ver lo que está adentro. Y los del entendimiento para comprender. Pero bueno, sigamos. El ministerio profético levanta, no daña, no apacha. El verdadero ministerio profético levanta. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Un joven, hermano, que se estaba muriendo, o se había muerto, ya lo iban a enterrar. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: no un profeta, un gran profeta ha surgido entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio al que Dios te llama, siempre debe de haber un crecimiento, un desarrollo. No te puedes quedar siempre en el mismo nivel. Te pusieron de ujier, puede ser un mal ujier. Puede ser un ujier. Puede ser un buen ujier. Puede ser un excelente ujier. O puede ser un clavero ujier. O sea, en donde te pongan debes de crecer. Como pastor debo de crecer. A donde Dios te llame. Entonces aquí vemos que aún el mismo Señor iba creciendo. Bueno, la Biblia lo dice, que el Señor crecía delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Entonces tiene que haber un verdadero desarrollo. Y el verdadero ministerio profético levanta. Hasta aquí todo ok. Mire, poderoso en obras y en palabras. Lucas 24:18. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Acababan de matar a Jesús, acababa de resucitar, y estos eran dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y Emaús significa confusión, en una definición. Y hermano, ahí van camino, y Jesús se les apareció en medio del camino, pero transformado, con otro rostro, disfrazado.
Y entonces Jesús les dijo: ¿y a dónde van ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y solo tú no sabes lo que está pasando. Le contestaron ellos. Cuéntenme, les digo. Y era el mismo Señor, hermano. Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta. No, ahora no solo un gran profeta, ni un profeta. Fue un profeta poderoso. Pero ahí mismo dicen que era poderoso. En obra, en milagros, en señales, en obra. Se le miraba. Se le miraba. Mire, yo siempre le digo, mire, cuando alguien cuente sus anécdotas o cuente sus experiencias, amén, hay que oírlas. Yo creo que lo que está diciendo es cierto. Perdón, Dios lo puede hacer, pero de que sea cierto, yo voy a dar testimonio de lo que yo he visto y he oído. O sea, yo puedo venir aquí con usted y decirle: hermano, mire, tal cosa pasó y se murió una persona en una iglesia donde yo andaba y le puse la mano y se levantó. Y usted, aleluya, gloria a Dios, va a decir usted. Pero ¿y si no es cierto? Que yo creo que Dios lo puede hacer, pero tenemos que tener cuidado y tener discernimiento. Hay que creer, pero no creer todo, y no dejar de creer y creer un poquito. No sé si me entendió. Para mí clarito como el agua. Poderoso en obras, milagros, señales, pero dice poderoso en palabra. ¿Delante de quién? De Dios y de todo el pueblo. Y cuando habla de poderoso en palabra, cuando usted busca la definición, esa es la palabra logos, poderoso en el logos, en lo que está escrito. Y cuando usted mira las definiciones de logos, es, por ejemplo, doctrina, evangelio, discurso. No, cuando él hablaba, decía: este no habla como los demás, este habla como quien tiene autoridad. Es como a veces le pone un hermano aquí aquí no va, en algún otro lado: hermanos, a la mujer hay que amarla, hay que darle de todo, hay que hacer esto. Y la mujer se le queda viendo y dice: ¿a poco es así? Si los primeros que tienen que decir amén cuando alguien predica es la familia. La familia. Fíjense que a veces yo estoy predicando aquí y yo digo algo de la familia y yo miro que todos ustedes voltean a ver a mi esposa. Va, mi amor, que te miran así, sentir, como diciendo: será cierto. Y la miran, y cuando la miran ella, sí es cierto. Entonces dicen: ok, es cierto, dicen los hermanos. Es cierto. Entonces, poderoso en milagros. Yo me recuerdo una campaña que hice, hermano. Los ciegos andaban ¿y cómo es la cosa? Y los cojos miraban. Pero bueno, sigamos. Entonces dice que era poderoso en obra, en su trabajo. Pero esa palabra obra, poderoso en obra, significa misión. La misión que él tenía, el propósito que él tenía. O sea, Jesús no era espontáneo de decir: bueno, vamos allá mejor, o allá no vayamos. No, dice que cruzó por un gadareno. Uno que estaba endemoniado lo dejó ahí y se fue. Fue por la samaritana. Él sabía. Él dijo cuando fue donde la samaritana: me es necesario pasar por Samaria. Está en el plan que el Padre me dio, pasar a ver a esta sierva, que ahorita anda descarriada, pero después se va a corregir. Bueno, sigamos. Mire, verdadero profeta no busca gloria humana. Y la gente dice que él acababa de multiplicar los panes, los peces, y la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y dice que la gente lo comenzó a correr
Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Mano, imagínense que esté una multitud allá afuera, 5,000 personas tocando a la puerta. Pastor Hugo, venimos a verlo. Pastor, salga. Hermano, uno sale. Pero el Señor no, porque no busca la gloria humana, sino que busca, hermano, hacer la voluntad del Padre. Entonces le digo, yo no quiero eso. Yo voy por una gloria mayor. ¿Cuántos van por una gloria mayor? Sigamos, aquí ya casi termino. Como profeta dio profecías sobre Jerusalén. Lucas 13:33. Sin embargo, para ver los números, miren lo que estábamos aprendiendo ahí. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tremendo. Mire, el Señor sabía que iba a morir. Y entonces, pero antes de entrar a Jerusalén, da una profecía. La que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Suelta una palabra. He aquí vuestra casa se os dejará desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces es una profecía que la casa, el templo, la presencia de Dios ya no iba a habitar ahí. Hoy en día, hermano, uno ve templos gigantescos, hermosos, preciosos, hermano, con todas las comodidades. En la alabanza, profesionales cantando, no como los de aquí, ¿va? No, son bro. Profesionales, ve, las sillas parecen de esas de cine, hermano, que hasta si el hermano está incómodo, solo le apacha un botón y se va levantando. De verdad, con áreas verdes y todo. Lo único que a veces les falta es la presencia de Dios. Les falta. Y por eso tienen que ver cómo le hacen, hermano, para que la gente esté cómoda. Aunque la gente no va a buscar a Dios, sino que van a buscar otras cosas. Yo me recuerdo una vez una actividad y pasó a ministrar a un grupo de alabanza. A la que pilas, hermano, pilas. El de la guitarra, hermano, hacía llorar esa guitarra. El que cantaba, las del coro, hermano, buenísimos para tocar. Solo les faltaba unción. Dije, estos si tuvieran unción fueran otra cosa, dije yo. O sea, era agradable al oído. Todo era agradable, pero seco. Seco. Entonces, mejor nos quedamos con los hermanos de acá. Hermano, es que mire que tremendo, hermano. Entonces, así hay muchos templos, muchas iglesias grandotas, llenas de gente, pero el que no está ahí es el Señor. Muertos. Ay, por eso hay que cuidar la presencia del Señor. Entonces ya vuestro Dios no va a estar ahí en la casa. Y así fue hasta el día de hoy. Jesús predice la destrucción del templo.
Mateo 24:1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A la Jesús, ¿y cuándo fue la última vez que viniste a Jerusalén? No, no había venido hace mucho tiempo. Mira, como cuando usted trae a un su amigo que viene a visitarlo, ¿va? ¿Y usted a dónde lo lleva a pasear? A Manhattan lo lleva usted, ¿va? Vení, mira, ahí estaban las Torres Gemelas. Ahora no, ¿cómo se llama el que está ahora ahí? La Torre 1. Vaya. Ahora ya no son gemelas. Mira, mira ese edificio, mira el H, el nuevo. Mira el no sé qué, mira usted lo quiere impactar. Así estaban haciendo los apóstoles con el Señor. Mira qué templote que nos hizo Salomón. Mira qué bonito. Y entonces el Señor les dijo, mas él respondió y dijo, ¿veis todo esto? Salió lo profético. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquellos se han de ver asustados, porque para ellos lo más santo era el templo, pero ya no estaba Dios. Lo habían hecho cueva de ladrones. Entonces en el año 67 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra los romanos. Y llegaron los romanos otra vez y destruyeron Jerusalén. Y solo dejaron un muro de toda esa destrucción que hubo. Hasta el día de hoy lo que hay es el muro de los lamentos. Y ahí llegan los judíos al muro de los lamentos, porque es lo único que les quedó del templo. Y ahí llegan y ponen sus peticiones. Todavía siguen con lo mismo, aunque Dios ya no está ahí. Porque Dios tiene otro templo, que es la iglesia. Somos el templo del Dios vivo. Qué tremendo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Nosotros somos las piedras vivas. Y de estas piedras va levantando un templo. Y ahí es cuando, ¿y qué es lo que qué es lo que une un ladrillo con otro? La mezcla, el cemento, que viene a representar la fe, el bautismo, unidos en Cristo, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor y Rey, pegados. Pero lo que pasa es que los hermanos que están hasta abajo son los más claveros, que están aguantando a los demás de arriba. Entonces se andan quejando mucho. Pero sigamos. Termino ya. Marcos 14:65. Ya casi me pasé. Bueno, ya me pasé. Y comenzaron a escupirle a algunos y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Profetiza. Entonces yo miro ahí el carácter profético, que el verdadero profeta no le profetiza al que le pide que le profetice. El Señor cayó. A veces la gente llega, viene un profeta, oh, ¿cómo está profeta? Dios le bendiga. No tiene una palabrita para mí ahí de casualidad. No, aunque sean los números de la loto, no sabe. O vas a ver, uno hermano, mira, a ver, viene un profeta. No, sentémonos adelante. Vamos adelante. Pero al que le quiere hablar, cuando el profeta se va hasta atrás. Hasta atrás, mira, así te dice el Señor, papá, y al de adelante le pasa por un lado y no le dice nada. Y aquel hasta la cabeza. Cuando Dios te va a hablar, te va a hablar. Pero si Él no te quiere hablar, no te va a hablar. Entonces un verdadero profeta habla cuando Dios lo dirige, no cuando le piden que lo diga. Y soporta golpes y soporta burlas. Soporta que lo golpeen, que lo abofeteen. Ay. Benji ya anda dando clase, Benji. O hasta atrás. No, y no te voy a, no, quédate mejor.
Entonces termino acá, hermano. Hechos 3:22. Y Moisés dijo, cuando estaban hablando del Señor: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención. Y todo lo que él profetizó y lo profético que él dijo, lo dejó escrito en su palabra. Entonces cuando dice a él prestaréis atención, es que prestemos atención a la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. En todo cuanto os diga, ya lo dijo el Señor. Y sucederá que todo el que no preste atención a lo que está escrito, todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Entonces, si tú no le pones atención a la palabra, si a ti te vale lo que el Señor dijo, si tú estás en otro rollo, vas a pasar la destrucción. Pero si tú atiendes diligentemente la palabra del Señor, el Señor te va a preservar de todo lo que viene. Amén y amén. Póngase de pie, déjeme bendecirlo. Otro día damos tiempo a preguntas. Hoy estoy cansado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Sabemos de que tú eres nuestro apóstol, nuestro profeta, el evangelista más grande, Señor. Por ti se sigue convirtiendo la gente. La gente se sigue enamorando de ti, Señor. Tú eres nuestro pastor y nuestro maestro, Padre. Gracias, papito, gracias, Señor. Ayúdanos a adquirir el entendimiento, el conocimiento de lo profético para poder discernir los tiempos tan peligrosos que nos ha tocado vivir, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y bendice, Señor, a cada hermano. Levante sus manos, yo quiero bendecirlo. Padre, bendice a estos hermanos, Señor, que muchos quizás ni han cenado, Señor, sino que de su trabajo se vinieron para acá. Que puedan entender, Señor, de que hay una recompensa para ellos. Y yo los bendigo, Señor, sus fuerzas sean renovadas en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Padre. Yo desato una bendición sobre ellos, sobre sus familias. Todo pensamiento, Señor, del enemigo es echado fuera. El enemigo es avergonzado en el nombre de Jesús. Y que venga la recompensa de profeta sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.